Good evening, everyone, Buenas noches a todos. and welcome back to the book of John. Bienvenidos otra vez al libro de Juan. Hopefully, we'll cover 9 chapters tonight. Esperemos que vamos a cubrir 9 capítulos esta noche. But if you would like to get my notes, if you read English, why, they have them back at the desk, okay? Ok, si ustedes leen inglés, mis notas los tienen ellos, les pueden pedir a ellos que se las faciliten. Okay, we're in John chapter 12 and verse 31. Estamos en capítulo 12, 31. Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. So Christ is about to take the judgment of the world upon himself. Cristo va a tomar sobre sí mismo el juicio del mundo. And in doing so, he is going to strip the prince of this world, which is Satan. Y haciendo eso, él va a desnudar al príncipe de este mundo, que es Satanás. Verse 32, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. This he says, signifying what death he should die. 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. The cross is the connecting place with heaven. La cruz es el lugar que conecta con el cielo. The cross is the only place where man can connect with God. La cruz es el único lugar donde el hombre se puede conectar con Dios. And it's through that sacrifice that God will accept us. Y es a través de ese sacrificio que Dios nos va a aceptar. He was the peace offering. Él era la ofrenda de paz. Christ pacified our offenses through his sacrifice. A través de su sacrificio, Jesús nos pacificó. Let's drop down to verse 37. It Vamos al versículo 37, 12:37. says, but though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, milagros, delante de ellos, no creían en él. Let's drop down to verse 42. 42. 42, yeah. Ajá, vamos al 42. Nevertheless, among the chief rulers also, many believed on him, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Verse 43, for they loved the praise of men more than the praise of God. 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Now, this is a terrible position to be in, Esta es una posición terrible para estar, because they believed, but they would not confess him. porque ellos creían pero no lo confesaban. If they did, they would be excommunicated from Porque si society. lo hacían iban a ser excomulgados de la sinagoga. But they loved the praise of men more than the praise of God. Pero que amaban más la honra, la gloria de los hombres que la de Dios. Verse 44, Jesus cried and said, he that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Believing in Christ is believing on God the Father. Creer en Cristo es creer en Dios Padre. Verse 48, 48. he that rejecteth me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. The word that Christ spoke is light, and it's going to search us out. La palabra que Cristo habló es luz y nos va a juzgar.
The light searches out the response that men make in their hearts. La palabra busca dentro de nosotros And so la respuesta que vamos a dar. man is going to have to give an account for that which he has heard. Y los hombres van a tener que responder por lo que han oído. You know, the word is a lamp. La palabra es una lámpara. I remember a story a pastor was sharing. This is over in Singapore. En Singapur recuerdo un pastor que compartió lo siguiente. And he said after the service, he gave an altar call. Después del servicio, él hizo un llamado al altar. And his eyes were opened up. Sus ojos estaban abiertos And there was an angel that was going through the congregation y había un ángel que estaba en la congregación and registering the response that everybody was making in their heart. y estaba anotando las respuestas que cada uno tenía en su corazón. So it was all being recorded Todo estaba siendo in their registrado response to the word. en las respuestas a la palabra. So the word searches us out. Entonces la palabra busca dentro de nuestros corazones. Okay, let's move over to chapter 13. Vamos al capítulo 13. And chapter 13 brings us to the final Passover. Allí es la Pascua final. And the Jewish day ran from sundown to sundown. Los judíos contaban el día desde el anochecer hasta el anochecer. Now, the next 7 chapters, from 13 to 19, give us an account of the final day. Los capítulos del 13 a 19 nos va a hacer el recuento del día final. So we begin with the discourse in the upper room. Y se comienza con una palabra que se da en el aposento alto. And it's during this Last Supper that Jesus is going to demonstrate his final lesson in servitude, service. Y en esta última cena es donde el Señor va a darles la última palabra a los discípulos acerca del servicio. Jesus is going to wash the feet of his disciples. Jesús va a lavar los pies de sus discípulos. And so symbolically, he's fulfilling another piece of furniture in the tabernacle. Y simbólicamente, Él está cumpliendo otra pieza del mobiliario del tabernáculo, The brass laver. el lavacro, It's where the priests had to wash their hands and their feet. donde los sacerdotes tenían que lavar sus manos y sus pies. Okay, also in chapter 13, Judas is released to do his iniquitous work. Y en este capítulo también se ve como Judas es soltado para hacer lo que él iba a hacer. And after Judas is removed from the group, the Lord gives them the new commandment to love one another. Y después de que Judas sale, allí el Señor les da a los discípulos el nuevo mandamiento. See, Jesus could not give that commandment while Judas was there. Jesús no podía dar ese mandamiento mientras Judas estaba allí. You know, there can only be perfect love when the offenders are gone. Solamente puede haber amor perfecto cuando los que ofenden no están. Okay, let's drop down to verse 2. Vamos al versículo 2. Actually, we could read verse 1. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of the world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. He knew it was his hour. He knew his time was up. Él sabía que había llegado su hora, que se había acabado el tiempo. And verse 2, and supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase.
And, you know, here's somebody who's sold out to Satan. Aquí hay alguien que fue entregado a Satanás, But I don't want to spend a lot of time o que on se Judas entregó a here. Satanás. Uh, No quiero pasar mucho tiempo allí. Forgive me for skipping over a lot of verses, but I'm going to have to do this. Let's drop down to verse 4. Discúlpeme que voy a tener que saltar algunos versos, pero He riseth from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself. 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. So here is going to be the final lesson in servitude or in humility. Esta va a ser la lección final en servicio y humildad. So he's going to lay aside his position as the master and humble himself to wash the feet of his disciples. Él va a poner a un lado su posición de maestro y se va a humillar a sí mismo lavando los pies de sus discípulos. He's taking upon himself the form of a servant. Estaba tomando la forma de un siervo, de un servidor. In verse 5, after that he poureth water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with a towel wherewith he was girded. Y luego, 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Now, washing the feet of the guests was the lowest position that a servant could have. Y el lavar los pies de los invitados, esa era la posición más baja que un siervo podía tener. But there's another truth here, Pero hay otra verdad acá. because the proper procedure is that the guests' feet were washed before the supper. Porque el procedimiento normal era lavar los pies de los invitados antes de la cena. Jesus washed their feet after the supper. Y Jesús lavó sus pies después de la cena. Now, what's the point? ¿Por qué? We need to allow people to come in and first taste that the Lord is good, and then wash their feet after. Tenemos que dejar que la gente venga y pruebe a Jesucristo y después lavarle los pies. Amen? Amén. We want them to experience the goodness of God. The foot washing comes afterward. Y queremos que primero experimenten las bondades de Dios y después viene el lavado de los pies. It's like the Jericho Road. There was a reverse order there on the Jericho Road. Es como en el camino de Jericó, que también el orden estaba al revés. Because the Good Samaritan poured in the oil first, Porque el buen samaritano primero derramó el aceite. and then he poured in the astringent after, the wine, the Y- alcohol. Ajá. Y después fue cuando él derramó el vino. See, I mean, the way it's supposed to be is you cleanse the wound first with the alcohol, then put in the balm. Que es el orden normal. Primero se desinfecta la herida con el alcohol y después se pone un bálsamo. So the beat up man in the road has to experience the goodness of God first, and the washing, the cleansing comes after. Entonces, en el que fue herido allí en la parábola del buen samaritano, primero él tenía que experimentar las bondades de Dios y después venía la limpieza. Okay? Amén. You got that? ¿Lo captan? Now, when the Lord comes to Peter, he's going to wash his feet, and Peter reacts to that. Y cuando Jesús viene a lavar los pies de Pedro, Pedro He reacciona. didn't mean to be disrespectful, but he's saying, Lord, you're not going to wash my feet. Él no quería ser irrespetuoso, pero le dijo, no, Señor, tú no vas a lavar mis pies. And the Lord says to him, Peter, if I don't wash your feet, then you have no part in this ministry. Y el Señor le dice, si no lavo todos tus pies, entonces tú no vas a tomar parte en este ministerio. Well, if that's the case, Lord, wash all of me. Entonces, si ese es el caso, lávame todo, báñame. No, Peter, I don't need to wash all of you. You are clean. I just need to wash your feet.
no, Pedro, yo no necesito bañarte, tú estás limpio, yo necesito lavar tus pies. We need our everyday walk cleansed. Amen? Necesitamos que And- nuestro camino diario esté limpio. Now, remember, Jesus is fulfilling the brass laver here. Recuerden que Jesús está cumpliendo el lavacro aquí. And, he said to his disciples, you don't know what I'm doing right now, but you'll understand this later. Él le dice a sus discípulos, no entienden ahorita esto, pero lo van a entender después. Because he was not only washing their feet, he was giving them a reflection of what they were going to do that night. Y no solamente estaba lavándole los pies, sino que les estaba dando una reflexión de lo que iba a suceder esa noche. You know, this brass laver was made out of highly burnished brass, the kind that women use for their looking glasses. Ujú. Este lavacro estaba hecho de bronce, un bronce bien pulido, del mismo tipo que se usaba para los espejos. So Christ as the living word is giving them a little reflection of what they were going to do. Jesús, que es la palabra viva, le estaba dando un reflejo. And he was washing them by the word. He was the living word. Él les estaba lavando por la palabra. Él era la palabra viva. Él es la palabra viva. Amen? Amén. Paul speaks in Ephesians about the washing of the water by the word. Ephesians. Yes. Ephesians. Ajá. Pablo habla en Efesios de el lavado por la palabra de Dios. But when you study the brass laver, they had to wash before they ministered, lest they die. That's how important it was. Y cuando estudiamos el lavacro vemos que a menos que el sacerdote se lavara, si no se lavaba, moría. See, they didn't realize what Jesus was saying, that he was telling them something that night, and they were all disagreeing with him. Jesús le estaba dando un mensaje esta noche y todos y ninguno estaba de acuerdo. Okay. Have to skip some pages here. Tengo que saltar algunas páginas acá. Washing one another's feet can have another connotation too. Lavar los pies unos a otros también puede tener otra connotación, Because actually we wash one another with the word of God. porque también nos lavamos los unos a los otros con la palabra de Dios. Sometimes it's very hard to go to a brother and tell him you have a fault. A veces es muy duro de ir a un hermano y decirle estás en falta, But we do it because we love them. Amen? pero lo hacemos porque los amamos. David said, let the righteous smite me, and it will be a healing oil that won't break my head. Y David dijo, deja que el recto, el justo me latigue y va a haber un óleo So you sobre mí. could put Psalm 141 verse 5 down on that. Eso está en Salmo 141:5. But that's the attitude that we want to have. Y esa es la actitud que queremos tener. If our brother corrects us, he's doing that in love, and we should respond in the right way. Y si un hermano nos corrige, tenemos que responderle al hermano de una manera, And de then- una buena manera. Sometimes we have to go to our brother and tell him something too. Y a veces somos nosotros los que tenemos que ir a un hermano y decirle algo. Verse 16, verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If you know these things, happy are ye if you do them. 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. So the true disciple is going to imitate his master. Entonces el verdadero discípulo va a imitar a su maestro. And remember, Jesus said, I did not come to be ministered unto, I came to minister unto. Y recuerden que Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Amen. Amén. Verse 18,
I speak not of you all. I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled, he that eateth bread with me hath lifted up his heel against me. Now I tell you before it come, that when it is come to pass, you may believe that I am he. 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Now, Jesus is quoting Psalm 41 and verse 9 here. Jesús está citando el Salmo 41, 9. He that ate bread with me lifted up his heel against me. Ese, el que comía conmigo el pan, él levantó contra mí el calcañar. And that phrase has a sense of a horse turning on his master and kicking him with both hind feet, both hind legs. Eso allí tiene el sentido del caballo que golpea, que patea a su amo con dos patas. I mean, that's what Judas was going to do. He was going to turn around and kick his master. Eso es lo que Judas iba a hacer. Se iba a voltear e iba a patear a su maestro. I had a friend who had a horse, Yo tengo un amigo que tenía un caballo and he used to love this horse. y él lo amaba, este caballo. And one day he walked in back of this horse. One day? He walked in back of the horse one day. Una vez él pasó por detrás del caballo And that horse gave it to him, both barrels right in the chest. y el caballo le pateó justamente en el pecho. He almost died. They took him to the hospital. Lo llevaron al hospital, casi se murió. That's exactly what Judas did. Eso es exactamente lo que hizo Judas. He kicked his master with both legs right in the chest. Judas pateó a su maestro con las dos patas en el pecho. Verse 20, Verily, verily, I say unto you, he that receiveth whomsoever I send receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Now, we've made this point before. Ya hablamos de esto antes. If people receive you, Si la gente te recibe, they're receiving Christ. está recibiendo a Cristo. If people reject you, they're really rejecting the Christ in you. Si la gente te rechaza, realmente están rechazando a Cristo en ti. Some people hate you and they don't know why, but it's because they hate the Christ in you. Alguna gente te odia y no sabe por qué, pero en realidad quien está odiando es a Jesús dentro de ti. Verse 21, when Jesus had thus said, he was troubled in his spirit and testified and said, Verily, verily, I say unto you that one of you shall betray me. Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake. 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Very interesting picture here, because Christ chose Judas right from the beginning and he knew who he was. Y hay una imagen aquí muy interesante porque Cristo te escogió desde el principio sabiendo quién tú eras. This was a tight-knit group. O sea, este era un grupo que estaba unido. Jesus never did anything that would reveal Judas as being a traitor. Jesús nunca hizo nada que pudiera revelar que Judas era un traidor. He treated him like everybody else, was kind to him. In fact, he made him the treasurer. Jesús lo trataba con amabilidad, fue bueno con él. De hecho, lo nombró el administrador del grupo. So this man's character was so hidden that when he said, somebody here is going to betray me, they were saying, Lord, is it I? El carácter de este hombre estaba tan escondido que cuando Jesús dijo que iba a haber un traidor, ellos dijeron cada uno, ¿seré yo? They couldn't believe
that it would be anybody there. Ellos no podían creer que podía haber a alguien así allí en ese grupo. Well, I think, every church has a church split at one time or another. Yo creo que cada iglesia tiene una división en algún momento. I mean, we had a church split back in 1983, En 1983 tuvimos una división de la iglesia and, we lost about, over 40 people. y perdimos como unos 40 personas. And every church split boils down to one person, Y todos señalaban a una one persona. offended person who's poisoning everybody else in the group. Una persona ofendida que empezó a envenenar a cada uno de esas personas. And the Lord, he spoke to me about this one fellow, he was our treasurer, and said he's Judas. Y el Señor me habló a mí acerca de esta persona. También era el tesorero. And I kept saying, I just kept pushing that. No. Y el Señor me dijo que era Judas y yo rechazaba eso, o sea, But he was a Judas. pero él fue un Judas. And in fact, when he left the church, he went to another church, Y de hecho, cuando él dejó la iglesia, fue a otra iglesia. and they were having an Easter pageant there. An Easter pageant? Play? An Easter pageant? A theater play. No, it was in the church. They were having a big play, an Easter pageant. Ok, ellos en esa iglesia tenían como una especie de obra de la iglesia. De la Pascua de Resurrección, en el momento You de know la what a Pascua de play is, right? Resurrección. Ya. Okay. Sí, saben lo que es una obra de teatro, pues. Well, I went to see this play at the church. Y yo fui a ver esa obra en esa iglesia. And guess who was playing Judas? Imagínense quién hacía el papel de Judas, adivinen. There was a real Judas playing the part. Había un Judas real haciendo el papel de Judas. In verse 25, he then lying on Jesus' breast saith unto him, Lord, who is it? Jesus answered, He it is to whom I will give a sop when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot. 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. So who was the one who got the revelation of the Antichrist? ¿Quién es el que tuvo la revelación del He's the one anticristo? who's leaning on Jesus' breast. ¿Quién? El que estaba recostado del pecho de Jesús. And of course, he has the revelation of the Antichrist in the book of Revelation as well. Y por supuesto, él tuvo la revelación, también tuvo la revelación del anticristo en el libro de Apocalipsis. Verse 27, and after the sop, Satan entered into him. Then Jesus said unto him, That thou doest, do quickly. 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Now, you would think when Jesus said that to him, that he would have been smitten with guilt. Uno pudiera pensar que cuando Jesús le dijo eso, él iba a ser tocado por la culpa. But at that point, Judas was totally possessed. Pero- Satan had entered into him. Pero en ese momento Judas estaba totalmente poseído. Satanás había entrado en él. And he went out, and it was night. Y él salió. Judas salió. And he was? He went out, and it was night. Ajá, él salió y ya era la noche. And so now you have the powers of darkness reigning for a moment here. Y entonces aquí vemos los poderes de las tinieblas reinando. Now Jesus is going to give them a new commandment in verse 34. En el versículo 34 Jesús les va a dar un nuevo mandamiento. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Remember, Jesus could not give this new commandment until the offender was gone. Recuerden que Jesús no podía dar este nuevo mandamiento hasta que el que ofendió se hubiera ido. And I think, at the end of the age, there's going to be a real separation in the church. The tares go out, and then there'll be perfect unity in the church. Y yo pienso que al final de la era de la iglesia también va a haber una separación. De la cizaña se va a separar del trigo. Jesus is actually upgrading the word love, because in the Greek there are four or five different ramifications there. De hecho, Jesús lo que estaba era como poniendo al día la palabra amor, porque de hecho, porque hay 4 palabras distintas en el griego para amor. Entonces, Jesús estaba como unificando eso. Okay. Everybody is commanded to love. The word is agapeo. Está la palabra ágape, But Jesus was upgrading that word agapeo to agape. que la palabra agapeo, que la estaba como llevando a la palabra ágape, Agape is supreme love. que es el amor supremo, el amor de Dios. Okay, verse 36. Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterwards. 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Well, Peter could not follow at that time because it wasn't his time to go. Y Pedro no lo podía seguir en ese momento porque no era su tiempo para However, Peter seguirlo. thought differently. Lord, I'm able to lay down my life for you. Pero ¿qué fue lo que dijo? Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. And then the Lord has to tell him, before this night is out, you're going to deny me 3 times. Y el Señor tuvo que decirle, antes de que termine esta noche, me vas a negar 3 veces. And then in the other gospel accounts, Peter even goes a step further and says, though these other ones forsake you, I will never do that. Y en los otros evangelios dice que Pedro fue más allá y le contestó a Jesús, ellos te pueden engañar, no, te pueden como traicionar, pero no yo. Te pueden negar, pero no yo. Okay, chapter 14 continues the upper room discourse. En el capítulo 14 sigue lo de la cena. And Jesus is going to prepare his disciples for what is coming. Y Jesús va a preparar a sus discípulos para lo que viene. He's speaking comfort to them. Les está hablando como del reposo. He's letting them know that another is coming to take his place. No del reposo, sino le está explicando lo que viene. Le está diciendo que hay otro que va a tomar And as lugar. this supper concludes, part of this discourse takes place as they're walking down into the valley and up to Gethsemane. Uh-huh. Entonces cuando termina la cena, ellos bajan al valle y van a Getsemaní. Okay, let's see, where do we want to go here? Let's drop down to verse 6. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. There is this ecumenical mentality that
everybody is finding their own way to God in their own way. Ustedes saben, hay esta mentalidad ecuménica que dice que cada quien puede encontrar su manera para llegar a Dios. Back in the Victorian era, you know what the Victorian era is? En la era victoriana, ¿saben lo que era la era victoriana? I mean, there was a certain properness. People were very civil and moral and proper. O sea, la gente era como muy bien educada, la gente sabía cómo, tenía maneras de cómo comportarse. So they all figured that we're all going to heaven. We're good people. Ellos creían que todos se iban a portar de una manera así correcta. And my grandmother once said to me, she said, "Oh, everybody's finding their own way to God." Mi abuela una vez me dijo, pero todo el mundo está buscando su camino a Dios. I said, "No." Yo le dije, no. I never rebuked my grandmother before, but I did on that point. O sea, yo nunca reprendí a mi abuela, pero lo hice en ese momento. Grandma, the only people that are coming to God is through Christ. There's no other way. Le dije, abuela, solo se llega al Padre por Jesucristo, no hay otro camino. No man cometh unto the Father except through Christ. Ningún hombre va al Padre si no es a través de Cristo. Okay. Let's look at verse 11 and 12. Versículos 11 y 12. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Now, Jesus is going to later bring out that the reason that the greater works can be done is because he and the Father and the Holy Spirit are going to make their abode in us. Jesús después deja claro que ¿por qué vamos a hacer obras aún mayores que Él? Porque van a habitar en nosotros una vez que Jesucristo muere y que uno lo acepte. Habitan en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Greater deposit of God. O sea, hay un depósito mayor en nosotros de Dios. As we pointed out the other night, those greater works have not been done yet. Y como hablamos la otra noche, esas obras mayores todavía no han sido hechas. And I believe in the latter rain revival, the revival that comes at the end, the greater works shall be done. Y yo creo que en el avivamiento de la lluvia tardía, allí es donde se van a hacer esas obras mayores. Let's drop down to verse 15. Vamos al versículo 15. If you love me, keep my commandments. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yeah, I could say a lot on that right there. You know, the Apostle John brings this out quite a few times. That if a man says he knows God and doesn't keep his commandments, he's a liar. Juan señala varias veces que si alguien dice que está con Dios y no hace sus mandamientos, está mintiendo, But es mentiroso. this is going to come up again in chapter 15. So Pero esto sale otra vez en el capítulo 15. let's drop down to verse 18. And Jesus says, I will not leave you comfortless, I will come to you. En el 15, no, sorry. 18. En el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. And so he's going to encourage his disciples about a replacement that's coming, the Holy Spirit. Él va a animar a los discípulos de un reemplazo que va a venir, que es el Espíritu Santo. The Holy Spirit is called the Comforter. El Espíritu Santo se llama el Consolador.
one that will never leave us. He's also called the Spirit of Truth. También llamado el Espíritu de verdad, que no nos va a dejar ni desamparar. And we'll look at that a little bit more in chapter 16. Y eso vamos a verlo mejor en el capítulo 16. Okay, because Christ resurrected, we have, the Spirit of life within us. We have eternal life. Y porque Jesús resucitó, por eso es que tenemos dentro de nosotros al Espíritu de verdad, al Espíritu de vida. If the same Spirit that raised up Christ from the dead dwell in you, he shall quicken your mortal body. Porque si el mismo Espíritu, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos habita en ti, eso quiere decir que esa vida va a salir de ti. So we have a witness within that we belong to Christ. Tenemos dentro un testigo que está atestiguando que pertenecemos a Cristo. In verse 21, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. The commandments of Christ are much higher than the Old Testament commandments. Ustedes saben que los mandamientos de Cristo tienen un estándar más alto que los mandamientos del Antiguo Testamento. Moses said, don't do it. Jesus said, don't think it. Moisés dijo, no lo hagas. Jesús dijo, no lo pienses. But there's grace in the New Testament. Pero hay gracia, está la gracia en el Nuevo Testamento. That's what makes the difference. Y eso es lo que hace la diferencia. Okay, well, we could look at it. Should we look at that? Let's go on to verse 22. Versículo 22. Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us and not unto the world? Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Notice the plurality. We will come and dwell with them. Notemos aquí que se usó un plural, vendremos, haremos morada en él. See, there's going to be a greater deposit here with the Father and the Son and the Holy Spirit. Entonces va a haber un depósito mayor en nosotros con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Verse 25, these things have I spoken unto you, being yet present with you, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. The Holy Spirit is called the Comforter. In Greek, the word is Parakletos. El Espíritu Santo es llamado el Consolador. En griego la palabra es Parakletos. And the Paraclete is one who walks beside us. Y Parakletos es alguien que camina al lado de uno. In fact, the Roman army used to hire encouragers to walk beside the soldiers and encourage them. They were called Paracletes. Incluso en el ejército romano se contrataban a ciertas personas para que fueran al lado, Paracletos, para que fueran al lado de los soldados para animarlos. And the Holy Spirit is going to teach you all things and bring to your
remembrance, what he wants you to hear. Y el Espíritu Santo te va a enseñar y va a hacer que tú te recuerdes de lo que te ha enseñado en el momento adecuado. Verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. You know, there's two kinds of peace mentioned in Scripture. Hay dos tipos de paz mencionadas en la Escritura. We can have peace with God because our sins are forgiven. Podemos tener paz con Dios porque nuestros pecados han sido perdonados. But still, we might not have peace in our life. Pero aún así pueda que no tengamos paz We're en troubled nuestra about vida, many things. We can be troubled. sino que nos sintamos agobiados por muchas cosas. But the peace of God is like a canopy. It's like an anointing. Y la paz de Dios es como una canopea, es como una unción que cubre. It's like the anointing on Christ. You know, he's sleeping through the storm. You know, there's a gale going on outside and he's sleeping through the storm. Yeah, the Es como peace. la paz de Jesucristo, que cuando estaba en la tormenta, en la barca, él estaba dormido, esa paz estaba puesta sobre él. Afuera había una tormenta y él estaba durmiendo. Now, I could tell you some nice stories about that, but I haven't got time. So. Le puedo comentar muchas como que relatos acerca de esto, pero no hay tiempo. Verse 31, but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence. 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Now, at this point, they're leaving the supper table. They're leaving the upper room. En este punto ellos están dejando el aposento alto. So this discourse continues as they're walking down through the streets. Y esto, lo que están comentando, sigue a medida que ellos caminan en la calle. So as they're walking through the streets, the disciples are huddled around Christ. Y a medida que ellos caminan, los discípulos están alrededor de Cristo. And so chapter 15 is while they're walking, chapter 16, 17, as they're walking towards Gethsemane. Y el capítulo 15 y 16 tienen lugar a medida que ellos están caminando hacia el Getsemaní. You can almost visualize the disciples huddled around Christ as they're making their way through the dark streets. Y se puede visualizar en estos capítulos que los discípulos están pegados a Jesús a medida que ellos caminan hacia el Getsemaní. Chapter 15. Capítulo 15. Okay, the lesson begins here with the key to fruitfulness. Y aquí tenemos la clave para ser fructíferos. Abiding in the vine. Morar o estar en la viña, en la vid. Verse 1, I am the true vine and my Father is the husbandman. 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. You know, in Genesis 49, Christ is alluded to as the vine. En Génesis 49 se refiere al Señor como el labrador. Verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. So the vine is symbolic of Christ. La vid simboliza a Cristo. And we have to stay connected if we're going to bear fruit. Y tenemos que permanecer conectados a Él si queremos dar fruto. If some of the branches don't bear fruit, they're cut off. Si los pámpanos o las ramas no dan fruto, son cortados. Those unfruitful branches are just draining from the rest of the vine. ¿Por qué? Porque esas ramas que no están dando fruto
también están recibiendo como la savia. Now, if a branch is bearing fruit, then still it's pruned. All the sucker, we call them sucker branches, are cut off so that the clusters will be greater and juicier and so on. E incluso si una rama está dando fruto es cortada, es podada para que dé más fruto. Now, I have a grapevine on my back deck. Actually, in my area, there's a lot of grapes. Tengo en el patio de mi casa una vid, y que da uvas. That's where Welch's grape juice comes from, up in my neck of the woods. Que él está hablando del nombre de un jugo de uvas. So the Que lo next hacen time you ahí. have a glass of Welch's grape juice, know it came up from our neck of the woods. Que si alguien toma un vaso de ese jugo, sabe que viene de mi patio. But I prune the branches off my vine all the time. Pero yo podo las ramas de mi viña, de mi vid, perdón, todo el tiempo. Spiritually speaking, there are things in our life that can be legitimate, but they sap our strength, our spiritual strength away. Hablando del punto de vista espiritual, hay cosas que podemos hacer And so there are y no están mal, pero que nos van quitando como energía, como la savia nos la va quitando. So there are times when God says, I want this to go in your life. Y hay momentos en donde Dios te dice, no, yo quiero que esto se vaya de It tu may be vida. legitimate. Pueden ser legítimas. I mean, some people get wrapped up in sports, and it's a diversion. Por ejemplo, gente que puede ser envuelta en el deporte, pero eso es algo que como que los desvía. But the Es whole, una idea, desviación, un desvío. the whole idea is to make us a better Christian. Amen? Pero la idea es que seamos mejores cristianos, ¿verdad? Verse 3, now you're clean through the word which I have spoken unto you. 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. We become clean by taking heed to the word that God speaks. Y nosotros somos limpiados por la palabra que el Señor habla, que How Dios does habla. a young man cleanse his way? By taking heed to the word that is spoken. Un joven es limpiado obrando según la palabra de Dios. Verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. So we're talking about communion life. Entonces estamos hablando de una vida de comunión. When we lose communion, that branch begins to die. Cuando perdemos comunión, esa rama empieza a morir. We have to stay connected. Amen? Tenemos que mantenernos conectados, Through- ¿verdad? Through communion, through prayer, through study. A través de la comunión, de la oración, del estudio. And also notice in this narrative that there are 3 dimensions of fruit. Y podemos ver de esta narración que hay 3 tipos de fruto. Fruit, more fruit, much fruit. Fruto, más fruto y mucho más fruto. So you always see these 3 groups throughout Scripture. Siempre vemos estos 3 grupos a través de toda la escritura. And they equate with outer court, holy place, holy of holies. Y lo podemos comparar con el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Little children, young men, fathers. Hijitos, jóvenes y padres. 30-fold, 60-fold, 100-fold. 30%, 60, 100%. First the blade, then the ear, then the full ear. I didn't get that. Okay, forget it. Verse 6, El if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. Men gather them and cast them into the fire, and they are burned.
6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Now, this verse actually is another verse that refutes eternal security. Este es otro verso que refuta la salvación eterna, que no se pierde. Here is a branch that's in Christ, but is later cut off and cast into the fire. Aquí se está hablando de una rama que está en Cristo, pero que es cortada y enviada al fuego. Many begin, but they don't continue. Muchos comienzan, pero no permanecen. Verse 7, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Now, if we are abiding in Christ, then we're going to ask for the right things. Si permanecemos en Cristo, entonces nosotros vamos a pedir las cosas correctas. Verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. So God wants us to be fruitful. Dios quiere que seamos fructíferos. Verse 9, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. So how do we continue in the love of Christ? Entonces, ¿cómo permanecemos en su amor? Well, verse 10, Versículo 10. if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Now, here's a verse that really needs to be magnified here in 2020. Aquí hay un verso que realmente necesita ser magnificado en el 2020. If you want to abide in the love of Christ, keep my commandments. Si quieres permanecer en el amor de Cristo, entonces guarda mis mandamientos. You know, we hear this message about God loves you no matter what. Oímos este mensaje que Dios te ama sin condiciones. That's not what it says here. No es lo que dice If aquí. you want to continue in my love, keep my commandments. Si quieres permanecer en mí, guarda mis mandamientos. Many contemporary preachers, you know, misinterpret the word to give license to sin. God loves you even in spite of what you're doing. So, Muchos predicadores actuales lo que predican es como una licencia para pecar. Ven a Cristo y puedes hacer lo que quieras. do we understand that? ¿Entendemos esto? Okay, verse 11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Now, there's a connection between obedience and joy. Hay una conexión entre obediencia y gozo. Remember, unto the faithful, the Lord says, enter into the joy of the Lord, thou good and faithful servant. Y al que es fiel, ese entra en el gozo del Señor, siervo fiel. Now, I've seen this in a vision. Esto lo vi yo en una visión. I saw the end of my life, Yo vi el final de mi vida and I want to fulfill it too, but y yo quiero llenarlo, quiero cumplirlo también. I came before the throne, Y yo estaba delante del trono and the Lord said unto me, enter into the joy of the Lord, thou good and faithful servant. y el Señor me decía, entra al gozo del Señor, siervo fiel y bueno y fiel. And you know, Buen siervo fiel. there was such an impartation in that dream. I was so full of joy that Y hubo una impartición en ese sueño. Yo estaba lleno de gozo. the only way I can describe it is that you could not beat it out of me.
You could know. You couldn't beat it out of me. La única manera de describirlo es que era algo que nadie me podía quitar. Nada me podía quitar. You know, we want to be faithful because, you know, these are the people that have the joy. Queremos ser fieles porque esos son los que van a tener el gozo. Amen. Amén. Verse 14. 14. Ye are my friends if ye do whatsoever I command you. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. A friend loves at all times. Amen. Un amigo ama en todo tiempo, ¿verdad? Verse 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go forth and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. God chose us because of his foreknowledge. El Señor nos escogió debido a su presencia, a su conocimiento. We were elected according to his foreknowledge of us. Nosotros fuimos elegidos de acuerdo a esa presencia de Dios. He knew who would respond. Él sabía cómo, o él supo cómo nosotros íbamos a responder, And we were elected on that basis. y fuimos elegidos de acuerdo a eso. But remember, Pero recuerden, make your calling and election sure. pero asegúrense de que su llamado y de que su elección esté segura. We make our calling and election sure by obeying. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo aseguramos ese llamado y esa elección? Obedeciendo, con la obediencia. Amen. The Lord Amén. wants fruit that remains in our life. El Señor quiere que demos fruto que permanezca en nuestra vida. I'm through for this session, but you know, there's a lot of big churches that seem to have a lot of fruit. Hay muchas grandes iglesias que pareciera que tienen mucho fruto, But a lot of that fruit is like summer fruit. pero algunos de esos frutos son como las frutas del verano. At the end of the season, it's gone. Al final de la estación ya no hay, se terminan. When trouble comes, when tribulation comes, Cuando vienen los problemas, cuando viene tribulación, a lot of that fruit just melts away. It's gone. algo de ese fruto se derrite, se va. The Lord wants fruit that remains. Amen? El Señor quiere fruto que permanece. Amén. Better to be small and staying on course, because in the end, God will bless the people that stay on course. Mejor que sea ser una iglesia pequeña, pero que se mantenga en su curso. Amen? Amén. Okay, I guess we better take a break. Entonces ahora tomemos el receso.